Nunca imaginé que el silencio de una casa grande pudiera llegar a doler físicamente. Dicen que después de 30 años de matrimonio, las parejas desarrollan un lenguaje propio hecho de miradas y gestos mínimos. Yo creía que el nuestro era un lenguaje de paz. Me equivoqué. Resulta que, mientras yo construía un hogar basado en la lealtad y el esfuerzo, Elena estaba construyendo un muro. Y hace apenas una semana, ese muro se desplomó sobre mí, aplastando cada uno de mis recuerdos. Todo ocurrió un martes cualquiera. Habíamos terminado de cenar. Yo estaba planeando nuestro viaje de jubilación a la costa, algo que habíamos pospuesto durante décadas mientras criábamos a nuestros hijos y pagábamos la hipoteca. Tenía los folletos sobre la mesa, emocionado por ese segundo aire que nos merecíamos. De pronto, Elena dejó su copa de vino con una firmeza que me heló la sangre. Me miró a los ojos, pero no había rastro de la mujer con la que me casé en 1994. Había una extraña, una mujer de hielo. Arturo, quiero el divorcio, dijo, sin que le temblara la voz. Ya no puedo más, estoy aburrida. Me aburre tu rutina, me aburre tu jubilación, me aburre el sonido de tu respiración por las noches. Ya no te amo, y honestamente no sé si alguna vez lo hice de la forma en que tú esperas. Me quedé petrificado. El aburrimiento, me pareció una justificación obscena, después de 3 décadas de entrega total. Yo había trabajado turnos dobles en la fábrica, me había privado de lujos para que ella pudiera dedicarse a sus antigüedades y a su jardín, para que a nuestros hijos no les faltara nada. Y ahora, con 64 años, ella me decía que yo era una carga tediosa de la que quería deshacerse. Los días siguientes fueron un infierno de frialdad calculada. Elena no gritaba. Simplemente actuaba como si yo ya fuera un fantasma en mi propia casa. Empezó a mover sus cosas, a llamar a abogados frente a mí, y lo más doloroso, a tratarme con un desprecio que rozaba la crueldad. No hagas esto difícil, Arturo, me decía con una sonrisa condescendiente. Quédate con el coche viejo, yo me quedo con la casa. Es lo justo, tú siempre fuiste tan descuidado con los detalles. Pero había algo que no encajaba. Elena siempre había sido una mujer de hábitos. Sin embargo, desde que lanzó la bomba del divorcio, empezó a pasar horas en el sótano. Ese sótano siempre fue su lugar. Allí guardaba los muebles antiguos que restauraba y las cajas de su familia. Yo nunca entraba, respetaba su espacio, su pequeño refugio de carpintería y barniz. Pero ahora, el sótano estaba cerrado con una cerradura nueva. Una cerradura digital que ella misma había instalado. Una noche, mientras ella supuestamente dormía, escuché un ruido metálico proveniente de abajo. Me levanté, sintiendo que el corazón me martillaba en la garganta. ¿Por qué una mujer que se dice aburrida de su vida, actúa como si estuviera escondiendo un tesoro o un cadáver? Caminé descalzo por el pasillo, evitando las tablas del suelo que sabía que crujían. Al llegar a la puerta del sótano, noté un olor extraño. No era barniz, ni madera vieja. Era un olor químico, intenso, mezclado con algo que recordaba al papel antiguo mojado. Me quedé allí, pegado a la madera escuchándola hablar. No estaba sola, o al menos, estaba en una llamada. Su voz no era la de la mujer aburrida que me pidió el divorcio. Era una voz llena de energía, de ambición, una voz que no le escuchaba desde hacía 20 años. Ya casi está, susurró ella. Arturo no sospecha nada. El pobre es tan predecible, que cree que esto es por una crisis de edad. Mañana firmará los papeles de la cesión de la propiedad, sin leer la letra pequeña. Una vez que la casa sea legalmente solo mía, sacaremos el cargamento. Vale millones, mucho más de lo que ese idiota ganó en toda su vida en la fábrica. Se me detuvo el corazón. ¿Cargamento? Millones. ¿De qué estaba hablando? Mi mente empezó a dar vueltas. Recordé todas las veces que ella insistió en que compráramos esta casa específica, hace 15 años. Una propiedad vieja que perteneció a un pariente lejano de su familia. Alguien de quien nunca quiso hablar demasiado. Recordé las reformas constantes que ella misma hacía en los cimientos, prohibiéndome bajar porque el polvo me daría alergia. Me di cuenta, con una claridad aterradora, de que mi matrimonio no estaba muriendo por aburrimiento. Estaba siendo ejecutado como parte de un plan maestro. Ella no quería dejarme, quería sacarme del camino para reclamar algo que había estado bajo nuestros pies todo este tiempo. Regresé a la cama temblando,
fingiendo estar dormido cuando la escuché subir las escaleras 10 minutos después. Ella se acostó a mi lado, y por primera vez en 30 años, sentí que estaba durmiendo junto a un depredador. La injusticia me quemaba las entrañas. Ella pensaba que yo era un viejo tonto, un jubilado acabado que se iría a un apartamento alquilado con su coche viejo y sus recuerdos rotos, mientras ella se quedaba con la fortuna y la gloria de un secreto oculto. Pero Elena cometió un error fatal. Me subestimó. Ella cree que soy predecible, pero olvidó que yo soy quien mantenía las máquinas de la fábrica funcionando durante décadas. Sé cómo observar, sé cómo esperar, y sé cuándo una pieza no encaja en el engranaje. A la mañana siguiente, mientras ella salía a reunirse con su abogado, dejó su bolso sobre la encimera por un segundo para volver a por las llaves. En ese breve instante, mis dedos, rápidos a pesar de la edad, alcanzaron una pequeña libreta que asomaba. No eran citas de abogados. Eran coordenadas geográficas y una lista de nombres de casas de subastas en Europa, junto a una fecha marcada en rojo, el día de nuestra firma de divorcio. Fue entonces cuando lo supe. La guerra no era por el fin del amor. La guerra era por lo que había detrás de esa puerta cerrada en el sótano. Y yo no iba a firmar nada hasta saber exactamente qué tipo de monstruo había estado alimentando en mi propia casa. Esperé a que el motor de su coche se alejara. Bajé hacia la puerta del sótano. Miré el teclado digital. Ella pensaba que yo no sabía sus claves, pero Elena siempre usó la misma secuencia para todo. La fecha en que murió su padre. La tecleé con dedos temblorosos. Bip, 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 clic. La puerta se abrió. Lo que vi al bajar los escalones no eran muebles viejos, ni herramientas de restauración. Lo que vi me hizo comprender que mi vida entera había sido una mentira cuidadosamente orquestada. El aire en el sótano era denso, cargado de un magnetismo que no debería existir en una casa suburbana. Al encender la luz tenue de los fluorescentes, no encontré el desorden de cajas que esperaba. Lo que vi fue una operación de logística militar. Había estanterías metálicas nuevas, deshumidificadores industriales zumbando en silencio, y en el centro, una mesa de trabajo iluminada por lámparas de alta precisión. Sobre la mesa descansaban 3 lienzos que me cortaron la respiración. No soy un experto en arte, pero he vivido lo suficiente para reconocer la mirada de un original cuando te observa desde el pasado. Eran retratos al óleo, oscuros, con ese craquelado auténtico que solo los siglos pueden otorgar. Al lado, había carpetas con sellos de archivos históricos de la época de la Segunda Guerra Mundial, y documentos con el membrete de un bufete de abogados en Suiza. Mi esposa, la mujer que se quejaba de que no teníamos dinero para cambiar la caldera, estaba sentada sobre una mina de oro de procedencia dudosa. Revisé los documentos con manos febriles. El nombre de su abuelo aparecía repetidamente. Él había sido un oficial de aduanas en Europa antes de emigrar. Al parecer no solo trajo maletas con ropa cuando llegó a este país, trajo un inventario de objetos incautados que nunca fueron devueltos. Elena no estaba aburrida de mí. Estaba esperando a que el rastro legal de esas obras se enfriara lo suficiente para blanquearlas, y ese momento era ahora. Pero había un problema legal para ella. La casa y todo su contenido estaban a nombre de ambos bajo el régimen de bienes mancomunados. Si se divorciaba de mí alegando diferencias irreconciliables, y lograba que yo firmara la cesión de la propiedad, esa letra pequeña que la escuché mencionar, ella se quedaría con el sótano y su contenido, sin que yo pudiera reclamar ni un centavo del botín oculto. Me quería fuera de su vida no por falta de amor, sino para no compartir el botín de un crimen histórico. La indignación me dio una claridad que no había sentido en años. Regresé arriba, cerré la puerta del sótano y me senté en la cocina con una taza de café frío. Tenía que jugar su juego. Si ella quería un esposo aburrido y predecible, eso es exactamente lo que le daría. Esa tarde, cuando Elena regresó de su supuesta reunión, me encontró sentado en el sofá, mirando el televisor con la mirada perdida, simulando esa derrota emocional que ella esperaba de un hombre de mi edad, al que le han roto el corazón. ¿Has pensado en lo que hablamos, Arturo?, preguntó ella, dejando su bolso de diseño sobre la mesa. Su tono era de una falsa compasión que me revolvió el estómago. He estado pensando mucho, Elena, respondí, bajando el volumen de la tele. Tienes razón. Si ya no eres feliz, no tiene sentido obligarte a estar aquí. Solo, me duele que sea así, tan de repente. 30 años no se borran en una cena. Es lo mejor para los dos, dijo ella, acercándose y poniéndome una mano en el hombro. Sentí una descarga de asco, pero no me moví. Mi abogado ha preparado un borrador sencillo.
Mañana podrías revisarlo. Me quedo con la casa para no tener que mudarme a mi edad, y tú te llevas tus ahorros de la jubilación y el fondo de la fábrica. Es una división limpia. Sin peleas. Está bien, susurré, fingiendo un quiebre en la voz. Solo quiero que esto termine pronto. No quiero pelear por ladrillos y cemento. Vi el destello de triunfo en sus ojos. Fue un brillo fugaz, casi imperceptible, pero allí estaba. La depredadora celebrando que su presa se había rendido sin luchar. Lo que ella no sabía era que, mientras ella estaba fuera, yo no solo había entrado al sótano. Había llamado a un viejo amigo de la infancia, Javier, que se había retirado como investigador de delitos financieros. Esa noche, mientras Elena dormía plácidamente, soñando seguramente con subastas en Ginebra, yo me reuní con Javier en un estacionamiento oscuro. Le mostré las fotos que había tomado con mi teléfono de los documentos del sótano. Arturo, esto es pesado, me dijo Javier, ajustándose las gafas. Estas obras están reportadas como desaparecidas desde hace 60 años. Si ella intenta venderlas, se mete en un lío federal. Pero si tú firmas ese documento de cesión de la casa, estará renunciando a cualquier derecho de descubrimiento, y lo que es peor, podría ser cómplice por omisión si se demuestra que sabías que estaban allí. Ella quiere que firme mañana, le dije. Necesito un plan, no solo quiero lo que me corresponde. Quiero que pague por cada año de mentiras. Quiero que sienta el peso de la justicia kármica. Si quieres ganarle, tienes que dejar que ella misma ponga la soga alrededor de su cuello, me aconsejó Javier. Necesitamos que ella autentique las piezas legalmente, antes de que el divorcio se finalice. Hay una cláusula que podemos insertar en el contrato de divorcio, algo que parezca insignificante, un anexo de inventario general. Ella creerá que es para quedarse con las joyas y los muebles, pero legalmente la obligará a declarar cualquier bien de valor superior a $10,000 que se encuentre en la propiedad. Si no lo declara, pierde todo derecho sobre el objeto no declarado en favor de la otra parte, concluí, entendiendo la maniobra legal. Exactamente. Pero tienes que ser un actor consumado, Arturo. Si sospecha que sabes lo del sótano, moverá las piezas esa misma noche y nunca volverás a verlas. Regresé a casa a las 3 de la mañana. El corazón me latía con una fuerza que creía haber perdido tras la jubilación. Me metí en la cama, manteniendo la distancia habitual. Elena se movió entre sueños y murmuró algo ininteligible. La miré en la penumbra. ¿Cómo pude dormir junto a alguien que me consideraba un estorbo para su riqueza? El plan estaba en marcha. Mañana, cuando ella pusiera los papeles frente a mí, yo no pondría resistencia. Le pediría un pequeño cambio, para mi tranquilidad, una nimiedad legal, que mi abogado de oficio me sugirió para proteger mis herramientas de la fábrica y mis libros. Una trampa envuelta en papel de regalo, el clímax de su arrogancia, sería su propia ruina. Ella creía que yo era el hombre, que se ahogaba en su propio aburrimiento, pero estaba a punto de descubrir que un hombre que no tiene nada que perder, es el hombre más peligroso del mundo. Al amanecer, Elena se levantó con una energía inusual. Preparó café y puso los documentos sobre la mesa del comedor, justo al lado de los folletos del viaje que nunca haríamos. Aquí está Arturo. Firma y ambos seremos libres, dijo, extendiéndome una pluma estilográfica. Tomé la pluma. La mano no me temblaba. La miré a los ojos y vi su impaciencia disfrazada de calma. Estaba a 1 milímetro de cometer el error más grande de su vida. Antes de firmar, Elena, hice una pausa dramática. Solo hay un pequeño anexo que mi abogado sugirió incluir. Ya sabes, cosas de hombres viejos. Inventario de propiedad personal. Solo para asegurarme de que mi colección de relojes y mis herramientas de precisión se vienen conmigo. No te importa, ¿verdad? Ella soltó una risita nerviosa, casi despreciativa. Claro, Arturo, pon lo que quieras. Nada de eso me interesa. Si tan solo hubiera sabido que, al aceptar ese anexo, acababa de firmar su propia sentencia de pobreza. Ver a Elena sonreír mientras yo añadía aquel anexo al contrato, fue una de las experiencias más agridulces de mi vida. Era la sonrisa de alguien que cree que está estafando a un tonto. Inventario de bienes muebles y contenidos del inmueble, decía el encabezado del anexo. Para ella, eran palabras vacías. Para mí, era el anzuelo que ella acababa de tragar, con una avidez asombrosa. ¿Ya estás satisfecho, Arturo?, preguntó, con ese tono de superioridad que ahora me resultaba tan transparente. He aceptado tu cláusula. Ahora, por favor, termina con esto.
Tengo citas que atender, firmé. Deslicé el papel sobre la mesa de mármol de la cocina, sintiendo el peso de 30 años desvaneciéndose en un trazo de tinta negra. Ella tomó los documentos con una rapidez casi violenta, como si temiera que yo fuera a arrepentirme. Los guardó en su maletín de cuero, y, sin siquiera darme un beso de despedida o un gracias por la vida compartida, salió de la casa. Desde la ventana del salón, la vi alejarse en su coche. En ese momento la máscara de esposo derrotado cayó al suelo. Me puse en marcha. Tenía exactamente 6 horas antes de que ella regresara. Llamé a Javier. Está hecho, le dije. Ha firmado el anexo de inventario general. Ahora, necesito que el perito que mencionaste esté listo. Pero no podemos traerlo aquí todavía. Primero, necesito que ella crea que ha ganado la guerra total. El plan requería una crueldad que yo no sabía que poseía. Durante los siguientes 3 días, permití que Elena me humillara. Dejé que trajera cajas a la sala y que empezara a marcar los muebles que ella se quedaría. Fingí llorar en la mesa del comedor. Incluso permití que me dijera, frente a nuestro hijo mayor que vino de visita, que yo era incapaz de mantener la casa, y que lo mejor era que me fuera a un asilo, o a un pequeño estudio a las afueras. «Papá, ¿de verdad vas a dejar que se quede con todo?», me preguntó mi hijo, consternado por la frialdad de su madre. «Tu madre sabe lo que hace, hijo», respondí, bajando la cabeza. «Yo solo quiero paz». Elena, sentada al otro lado, bebiendo su té con una elegancia depredadora, asintió. «Tu padre es un hombre razonable, Carlos. Entiende que mi familia aportó el capital inicial para esta casa. Era mentira, por supuesto. Mis ahorros de la fábrica pagaron el 80%, pero yo no dije nada. Estaba alimentando su exceso de confianza. Estaba dejando que se sintiera intocable. La noche antes de la ratificación legal ante el notario, ocurrió lo que yo esperaba. Elena, confiada en que yo ya no representaba ninguna amenaza, cometió el error del siglo. Escuché su teléfono sonar en el pasillo mientras ella se duchaba. Era un mensaje de texto que se iluminó en la pantalla. El comprador de Londres llega mañana por la tarde. Están listas las piezas para el transporte. Necesitamos la firma del divorcio antes de moverlas. Sentí un escalofrío. El comprador de Londres. Mi esposa no solo estaba ocultando arte robado, estaba traficando con él. Esa noche, bajé al sótano por última vez antes del gran día. Usé mi propia cámara profesional para documentar todo. Los cuadros, los sellos de los archivos suizos, las cajas listas para el transporte. Pero hice algo más. Javier me había dado un pequeño dispositivo, un rastreador GPS de alta precisión. Lo pegué detrás del marco de la obra más grande, un retrato de un aristócrata, que parecía burlarse de la situación. Si Elena intentaba mover esas piezas antes de la resolución legal, yo sabría exactamente a dónde iban. Al día siguiente, nos reunimos en la oficina del notario. Elena estaba radiante. Llevaba un traje nuevo, caro, probablemente comprado con el dinero que ya contaba como suyo. Su abogado, un hombre de mirada fría llamado Ferran, puso los papeles finales sobre la mesa. «Señor Arturo», dijo el abogado, «según el acuerdo firmado, usted renuncia a la propiedad de la vivienda a cambio de una compensación mínima de sus ahorros personales. ¿Es correcto?». «Sí», dije con voz trémula, fingiendo inseguridad. «Pero asumo que el anexo de inventario general sigue en pie. Todo lo que esté dentro de la casa en este momento debe ser declarado bajo juramento, ¿verdad?». Elena soltó una carcajada breve, casi un suspiro de desesperación por mi obsesión con las herramientas. «Por supuesto, Arturo. He hecho la declaración jurada de bienes esta mañana. He incluido mis joyas, los muebles de herencia y hasta tu vieja caja de herramientas de la fábrica. No hay nada más de valor en esa casa. Lo juro ante el notario». El notario la miró seriamente. «Señora Elena, debo recordarle que omitir bienes de valor superior a $10,000 en una declaración jurada de divorcio anula su derecho sobre dichos bienes y los transfiere automáticamente a la otra parte como compensación por fraude. ¿Está segura de que no hay nada más?». Ella no vaciló ni un segundo. Su codicia era más fuerte que su prudencia. «Estoy absolutamente segura. No hay nada más que chatarra y recuerdos viejos». Miré a Elena. Por un segundo, sentí una pizca de lástima. Habíamos compartido una cama durante 30 años. Habíamos tenido hijos. Pero luego recordé su voz en el sótano llamándome idiota,
y planeando dejarme en la calle, mientras ella se hacía millonaria con sangre de guerra. La lástima se evaporó. Entonces, no tengo más preguntas, dije, y firmé el acta final. Salimos de la oficina legal. Ella ni siquiera me miró al salir. Se subió a su coche y arrancó a toda velocidad, probablemente hacia casa para recibir al comprador de Londres. No sabía que, en la esquina, Javier y dos hombres con uniformes de la Oficina de Patrimonio Histórico estaban esperándome en una furgoneta. ¿Lo ha jurado?, preguntó Javier. Bajo fe notarial, respondí, subiendo al vehículo. Ha dicho que no hay nada de valor. Ha firmado su propia ruina. Entonces, Arturo, es hora de ir a recoger tu chatarra, dijo Javier con una sonrisa. Vamos a darle a tu esposa la sorpresa de su vida. Puse el rastreador en mi teléfono. El punto rojo parpadeaba en nuestra dirección. Nuestra casa. Elena estaba llegando. El comprador estaría por llegar. El escenario estaba listo para la confrontación, que ella nunca vio venir. Llegamos a la que fue mi casa, apenas 10 minutos después que ella. Desde la furgoneta de Javier, observamos cómo un sedán negro de vidrios tintados se estacionaba justo detrás del coche de Elena. Dos hombres con trajes impecables y maletines rígidos bajaron del vehículo. No eran abogados. Tenían ese aire de intermediarios internacionales que se mueven en las sombras de las subastas clandestinas. Es el momento, susurró Javier, ajustando su grabadora. Arturo, recuerda, tú tienes el derecho legal de entrar. Técnicamente, hasta que el acta notarial se procese mañana por la mañana, sigues siendo copropietario. Usa eso. Bajé del vehículo sintiendo una descarga de adrenalina que no experimentaba desde mis 20 años. Caminé hacia la puerta principal con una calma gélida. Al entrar, el silencio de la casa se veía interrumpido por el eco de voces que subían desde el sótano. No me detuve en la cocina ni en el salón. Fui directo a la puerta que tanto tiempo tuve prohibida. Tecleé el código. Bip, bip, bip. Clic. Al bajar las escaleras, la escena parecía sacada de una película de espionaje. Elena estaba allí, gesticulando con entusiasmo frente a los 3 cuadros que yo había visto noches atrás. Uno de los hombres estaba examinando el lienzo con una lupa de joyero, mientras el otro abría un maletín lleno de fajos de billetes y documentos de transporte internacional. Y como les dije, la procedencia está limpia a través del testamento de mi abuelo, estaba diciendo Elena con una voz cargada de una ambición que me resultó repulsiva. Mi exesposo ya firmó la renuncia a la casa. No hay cabos sueltos. Todo es ¿qué, Elena? ¿Legal? ¿Ético? Interrumpí, bajando el último escalón. El grito que soltó mi esposa casi hace que el hombre de la lupa deje caer el cuadro. Se giró hacia mí, y por primera vez en 30 años, vi terror puro en sus ojos. No era el miedo de una esposa descubierta en una mentira, era el miedo de un criminal viendo cómo se cierra la celda. Arturo, ¿qué demonios haces aquí?, chilló, recuperando la compostura con una agresividad defensiva. Vete ahora mismo. Firmaste los papeles. Ya no tienes nada que hacer en esta casa. Los dos hombres del maletín se tensaron, mirándome con una mezcla de sospecha y amenaza. Yo no me moví. Me mantuve firme, con las manos en los bolsillos. Tienes razón, Elena. Firmé los papeles, dije con una voz pausada, casi susurrante. Pero parece que tu memoria falló esta mañana frente al notario. ¿Recuerdas el anexo de inventario? ¿Ese donde juraste bajo fe pública que no había nada de valor superior a $10,000 en esta propiedad? Elena palideció. Miró los cuadros, luego el maletín de dinero y finalmente a mí. Intentó reírse, pero el sonido fue un graznido seco. Estos son réplicas, Arturo. Basura de mi abuelo. No valen nada, gritó, tratando de hacerle señas a los compradores para que guardaran las cosas. Si son réplicas, entonces no te importará que estos señores de la Oficina de Patrimonio Histórico y la Unidad de Delitos Financieros las revisen, dije, señalando hacia la escalera. Javier y los 3 inspectores bajaron en ese momento. Al ver las identificaciones oficiales, los compradores de Londres cerraron el maletín de golpe e intentaron retroceder, pero la salida estaba bloqueada. El ambiente en el sótano se volvió asfixiante. Señora Elena, dijo uno de los inspectores, acercándose a los cuadros. Tenemos un informe sobre estas piezas. Corresponden a la colección desaparecida de la familia Rothschild en 1945.
Su marido nos ha proporcionado fotografías y documentos que usted ocultó durante el proceso de divorcio. Él no sabe nada. Rugió Elena perdiendo los papeles por completo. Se lanzó hacia mí, con las uñas listas para atacar. Tú, viejo estúpido, has arruinado mi vida. Esos cuadros son mi jubilación. ¿Eran mi salida de este matrimonio mediocre y de tu vida aburrida? La sujeté por las muñecas. Estaba fuera de sí. El odio que emanaba de ella era la prueba final de que nunca me había amado. Yo solo era el guardián involuntario de su tesoro escondido. No, Elena, le dije, mirándola fijamente a los ojos. Tú arruinaste tu vida el día que decidiste que tu codicia valía más que 30 años de lealtad. Juraste ante un notario que aquí no había nada. Y según la ley de este país, cualquier bien no declarado en un divorcio fraudulento pasa a ser propiedad total de la parte afectada. Saqué una copia del contrato que habíamos firmado apenas 2 horas antes. Gracias al anexo que aceptaste con tanta prepotencia, estos cuadros, esta casa y hasta el dinero de ese maletín, si se demuestra que es parte de la transacción, me pertenecen legalmente a mí. Has cometido perjurio, fraude procesal y, posiblemente, tráfico de bienes robados. Elena se desplomó en el suelo, sollozando, pero no de arrepentimiento, sino de rabia pura. Los compradores fueron esposados para ser interrogados. Mientras los inspectores sellaban las obras de arte, Javier se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien, Arturo?, preguntó. Miré a la mujer que sollozaba a mis pies, la mujer que quería dejarme en la calle por aburrimiento. El caos en el sótano era total. Luces de policía reflejándose en las ventanas pequeñas de arriba, agentes incautando documentos, y mi esposa dándose cuenta de que, en su intento de tenerlo todo, se había quedado con absolutamente nada. Nunca he estado mejor, Javier, respondí. Solo estoy esperando a que llegue el abogado de ella. Quiero ver su cara cuando sepa que su cliente acaba de regalarme su herencia entera por no querer compartir una parte conmigo. Pero la sorpresa final aún no había llegado. Entre los documentos que los agentes estaban sacando de una caja fuerte oculta tras una estantería, uno de ellos levantó un sobre amarillo. Señor Arturo, dijo el agente, debería ver esto. Parece que su esposa no solo ocultaba cuadros. Al abrir el sobre, el shock fue total. No era sobre la herencia del abuelo. Era un seguro de vida a mi nombre, contratado por Elena hacía 6 meses, con una cláusula de muerte accidental que se activaría justo después del divorcio. El sótano se quedó en silencio sepulcral. Elena dejó de llorar y me miró con una frialdad que me confirmó lo peor. El divorcio no era su único plan para deshacerse de mí. El silencio que siguió al descubrimiento del seguro de vida fue más pesado que los 30 años de matrimonio que acababan de saltar por los aires. Miré el documento en mis manos. Una póliza de $2 millones, con una prima pagada íntegramente por adelantado, donde la causa de muerte especificada para el máximo beneficio era accidente doméstico. Mis ojos se desviaron hacia la escalera del sótano, esa misma escalera que ella siempre decía que estaba floja y que yo debía arreglar algún día. ¿Un accidente, Elena?, pregunté. Mi voz era apenas un hilo, pero cortaba como una navaja. ¿Tanto me odiabas? ¿O es que el dinero de los cuadros no era suficiente para la vida de lujos que planeabas? Elena no respondió. Se quedó lívida, con la mirada perdida en el suelo de cemento. El abogado de ella, Ferran, que acababa de llegar a toda prisa tras recibir su llamada desesperada, tomó el documento del seguro. Vi cómo su rostro, antes arrogante y afilado, se desmoronaba. Él era un tiburón legal, pero no un suicida. Señora, susurró Ferran, alejándose un paso de su propia cliente. Esto no estaba en nuestro expediente. Usted me dijo que esto era una división de bienes estándar. Esto es conspiración. No puedo representarla en esto. En ese momento, la justicia kármica dejó de ser una metáfora para convertirse en un martillo. Javier, que había estado coordinando con los agentes, se adelantó con una carpeta. Elena, aquí termina el juego, dijo Javier con una autoridad implacable. El notario ya ha sido informado del fraude en la declaración jurada. Bajo el artículo de ocultamiento doloso de bienes en procesos de disolución matrimonial, has perdido automáticamente todo derecho sobre la propiedad. Pero eso es lo de menos ahora. El intento de tráfico de bienes culturales protegidos y la evidencia de fraude de seguros te ponen en una situación de la que ningún abogado te va a sacar. La policía procedió a leerle sus derechos. Ver a mi esposa, la mujer que siempre se jactó de su clase y su linaje, siendo esposada en el mismo sótano donde planeó mi ruina,
Fue una imagen que se grabó a fuego en mi mente. No sentí alegría, sentí una profunda y amarga satisfacción. La satisfacción del que sobrevive al ataque de una serpiente que crió en su propio pecho. Arturo, escúchame, gritó ella, mientras los agentes la obligaban a subir las escaleras. Ese seguro era para protegerte. Lo hice por si me pasaba algo a mí. La póliza está a mi nombre como asegurado, Elena, dije, viéndola pasar por mi lado, y tú eras la única beneficiaria. Deja de mentir, ya no queda nadie que te crea. Mientras se la llevaban, el inspector jefe se acercó a mí. Señor Arturo, los cuadros van a ser trasladados al Museo Nacional para su custodia y posterior restitución a los herederos legales de la familia Rothschild. Sin embargo, dado que usted fue quien denunció el hallazgo y facilitó la captura de los traficantes, la ley de patrimonio estipula una recompensa por hallazgo del 25% del valor tasado de las obras. Hice un cálculo rápido basado en lo que había escuchado en el sótano. El 25% de millones era más dinero del que yo podría gastar en 3 vidas. Pero lo más importante no era el dinero. La casa es suya, señor, continuó el inspector. El contrato de divorcio que ella firmó, junto con la cláusula de penalización por ocultamiento de bienes, le otorga la titularidad absoluta. Ella ha quedado legalmente despojada de cualquier derecho sobre este inmueble. Me quedé solo en el salón de la casa. El bullicio de las patrullas se alejaba, dejando tras de sí un silencio nuevo. Ya no era el silencio opresivo de una mentira, sino el silencio limpio de una casa vacía de traición. Subí a nuestra habitación, ahora solo mía. Abrí el armario, y empecé a meter la ropa de Elena en bolsas de basura. No lo hice con rabia, sino con la eficiencia de quien limpia una herida. Encontré joyas que yo le había comprado con mis horas extras, y otras que claramente eran pagos adelantados de sus negocios turbios. Todo fue a parar a la misma pila de evidencia. Llamé a mis hijos. Fue la conversación más difícil de mi vida. Les conté la verdad, sin adornos. Les hablé del sótano, del seguro, y de la madre que nunca terminamos de conocer. El shock de ellos fue inmenso, pero al final, el apoyo fue unánime. Papá, ella nos engañó a todos, dijo mi hijo mayor. Gracias a Dios que estás vivo. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No había nadie al otro lado de la cama planeando mi accidente. Me desperté con el sol entrando por la ventana, iluminando los folletos del viaje a la costa que seguían sobre la mesa de la cocina. Me serví un café y miré el jardín a través de la ventana. Elena solía decir que ese jardín era su orgullo. Ahora, me di cuenta de que era solo una fachada. Debajo de las flores, había secretos. Debajo de su amor, había codicia. Tomé mi teléfono y llamé a la agencia de viajes. Buenos días, dije y mi voz sonaba más joven, más firme. Quiero confirmar esa reserva para el viaje a la costa. Pero cambie el itinerario. Ya no necesito una habitación doble. Quiero una suite frente al mar, solo para mí. Y quiero que el viaje sea de ida, sin fecha de regreso definida. La victoria legal estaba confirmada. Los títulos de propiedad estaban a mi nombre. El dinero de la recompensa estaba en trámite. Pero la verdadera victoria fue sentir que, a los 64 años, mi vida no estaba terminando. Estaba empezando, y esta vez, yo era el único dueño de mi destino. 6 meses han pasado desde aquella noche en el sótano. Hoy me encuentro sentado en un pequeño balcón frente al mar Mediterráneo, con un libro en el regazo y el sonido de las olas como única banda sonora. A veces me cuesta creer que este hombre que ve el atardecer con una copa de vino en la mano, es el mismo que hace medio año temía por su vida y se sentía un viejo aburrido destinado al olvido. La justicia kármica no siempre llega rápido, pero cuando lo hace, tiene una precisión quirúrgica. El juicio de Elena fue breve pero devastador. No hubo rastro de la mujer elegante que conocí. En el banquillo de los acusados, solo quedó una sombra amargada. Fue condenada por fraude procesal, perjurio e intento de tráfico de bienes culturales. La investigación sobre el seguro de vida sigue abierta, pero ha sido suficiente para asegurar que no saldrá en libertad por mucho tiempo. Lo más irónico es que ella, que tanto despreciaba mi rutina, ahora vive la rutina más rígida de todas, la de una celda de 4x4. A veces, en el silencio de la noche, me pregunto cuándo se torció todo. ¿Fue el dinero lo que la cambió, o el dinero solo reveló quién era ella realmente? He llegado a la conclusión de que la codicia es como un ácido. Corroe el recipiente que la contiene mucho antes de destruir lo que tiene alrededor. Ella creía que yo era el obstáculo para su felicidad,
cuando en realidad, yo era el único ancla que la mantenía unida a algo real, a algo humano. Recibí la recompensa por el hallazgo de las obras de los Rothschild. Fue una cantidad obscena de dinero, más de lo que un obrero jubilado como yo puede procesar. Pero ¿saben qué fue lo primero que hice? No compré un yate, ni una mansión. Creé un fondo de becas para hijos de trabajadores de la fábrica donde pasé mi vida. Quería que ese dinero, que nació de la tragedia de la guerra y la avaricia de Elena, se transformara en algo que construyera futuro, no que alimentara el ego de nadie. Vendí la casa. No podía seguir viviendo en un lugar donde los cimientos estaban hechos de secretos. El día que entregué las llaves, bajé al sótano una última vez. Estaba vacío. Ya no olía a químicos ni a traición. Era solo un cuarto oscuro y frío. Me di cuenta de que Elena nunca fue dueña de esos cuadros. Los cuadros fueron dueños de ella. Ella vivió como una prisionera de su propio secreto mucho antes de que le pusieran las esposas. Mis hijos vienen a visitarme a menudo. Nuestra relación se ha fortalecido de una manera que nunca creí posible. La verdad, por dolorosa que sea, tiene una capacidad curativa asombrosa. Ahora hablamos de todo. Ya no hay temas tabú, no hay zonas prohibidas en nuestra historia familiar. A menudo recibo cartas de los abogados de Elena pidiéndome que interceda, que use mi influencia y mi dinero para reducir su condena o mejorar sus condiciones. Las leo todas, con cuidado, y luego las dejo arder en la chimenea. No lo hago por odio. El odio requiere una energía que prefiero usar en vivir. Lo hago por justicia. Ella eligió su camino el día que decidió que mi vida era desechable, y que 30 años de lealtad eran solo un estorbo. El perdón es algo divino, pero la responsabilidad es algo humano. Y ella debe ser responsable de sus actos. A mis 64 años, he aprendido que la verdadera jubilación no es dejar de trabajar. Es dejar de cargar con el peso de las expectativas ajenas y de las mentiras compartidas. Muchos hombres de mi edad temen la soledad. Pero yo he descubierto que no hay soledad más aterradora que estar casado con alguien que no te ve. Hoy, aunque estoy solo en este balcón, me siento más acompañado que nunca, porque finalmente me tengo a mí mismo. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi esposa me pediría el divorcio por aburrimiento, y que terminaría descubriendo una red de tráfico de arte en mi sótano, me habría reído en su cara. Pero la vida tiene un sentido del humor retorcido. A veces, tiene que derrumbarse todo lo que crees que es sólido para que puedas ver lo que hay debajo. A veces, el aburrimiento es solo la calma antes de que la verdad te haga libre. Miro una vez más el horizonte. El sol se ha ocultado, dejando un rastro de colores fuego sobre el agua. Me levanto, entro en mi suite, y cierro la puerta con suavidad. No hay cerraduras digitales, no hay secretos ocultos bajo el suelo. Solo una cama limpia, un futuro brillante, y la paz mental de saber que, al final del día, los justos siempre encuentran su camino a casa. Elena quería una vida de película, llena de intriga y millones. La consiguió. Pero se olvidó de un pequeño detalle. En las películas de villanos, el final nunca es feliz. Mi historia, en cambio, no es una película. Es la vida real. Y en la vida real, el hombre que ella llamó aburrido, terminó siendo el único que aprendió a volar.